Y les quisiera hacer una pregunta volviendo un poco al tema de las competencias del docente. ¿Cuáles son las competencias que debieran tener actualmente los docentes, dado que contamos con esta cantidad de medios tecnológicos para comunicarnos con nuestros estudiantes o comunicarnos en general con cualquiera que pueda acceder a los contenidos de información que metemos, no sé, en la web o en algún lugar de estos? Pues María, por favor. Yo creo que una competencia fundamental es estar preparados al cambio. Y estar como muy flexibles, abiertos a estar percibiendo precisamente estos diferentes necesidades que van dando dentro de nuestro entorno en donde nos desempeñamos. Se van presentando problemáticas y eso nos está llevando a resolver con un conjunto de herramientas o con un conjunto de tecnologías o con un conjunto de soluciones, que entonces nosotros, solo estando despiertos, abiertos, flexibles, podemos ir retomando cada una de ellas, irlas adoptando a cada una de nuestras necesidades, ¿no? A mí, bueno, ese es un aspecto de competencia fundamental. Otro aspecto de competencia precisamente es esta habilidad para no solo comunicarnos, ¿sí?, sino comunicarnos efectivamente a través de los diferentes espacios que nosotros tenemos. Tú lo acabas de decir, o sea, no solo es verbalmente, sino también corporalmente, y lo tenemos que desarrollar. Las tecnologías nos permiten ponernos esos retos, o sea, desde que nos envían correos electrónicos, seguramente era una competencia, una habilidad que no teníamos, y la vamos desempeñando, la vamos desarrollando con mayor destreza. El mismo hecho de hablar frente a frente nos da una habilidad, pero el trabajarlo bajo diferentes medios nos ayuda a ser más cuidadosos respecto a cómo le damos el tono, cómo le damos el énfasis, cómo lo acompañamos a lo mejor de una gesticulación que de forma presencial no lo tenemos y que cuando nos enfrentamos a un medio lo cuidamos, ¿no? Nos vamos como recapitulando a las viejas prácticas y las retomamos para que en estos medios se enriquezcan. Este aspecto de poder ver más allá de una interacción individuo-individuo, ¿no? Ya ahora, efectivamente, creo que estas tecnologías nos han permitido vivir la experiencia que no solo es un individuo-individuo, sino es un individuo a muchos individuos a muchos individuos, ¿no?, a grupos, a grandes equipos, a grandes concentraciones, y al mismo tiempo entonces nos vuelve a llevar a otro conjunto de competencias para analizar la información que se da, para poder reflexionar sobre la información que se está dando, para poder en algún momento no solo liderar a pequeños grupos, sino a grandes grupos, etcétera, ¿no? Esto me gustaría relacionarlo con lo que decía Fabián, porque ciertamente la cantidad de información que generamos o de conocimiento que generamos en el presente es tan apabullante que hace bien la comparación. Los últimos 5 años de producción de conocimientos equivalen tal vez a todo lo que la humanidad ha producido desde el Neolítico, ¿no? Entonces, esta cantidad hace, por lo visto, necesario que no solamente sea una comunicación individuo a individuo, sino que a través de estas nuevas tecnologías se pueda realmente poner en contacto una multitud de conocedores. Pero me gustaría que lo ampliaras un poco esto, fíjate. Mira, yo creo que aquí el concepto principal detrás de ese tal volumen de información es que se debe de transformar nuestra manera en la cual concebimos la propia educación. Yo siempre he tenido discusiones con los colegas que trabajamos en el ámbito de la educación a distancia y demás. En lo particular, yo pienso que la educación a distancia es un tanto cuanto redundante, porque toda la educación es a distancia, así sea a 5 centímetros de distancia, pero hay distancia. ¿Qué tanta distancia es? Lo que hemos cambiado o lo que hemos puesto en medio ha sido tecnología de alguna forma. Igual y no hay tecnología, que es precisamente
pues, las moléculas y las partículas y demás que hay de distancia entre nosotros, pero hemos puesto fibras ópticas, hemos puesto enlaces satelitales, hemos puesto internet, redes avanzadas, o sea, ha habido muchas cosas para transmitir toda esa serie de información que al fin y al cabo son datos. Hablamos de la sociedad de la información, pero en realidad lo que tenemos es una sociedad de datos, enorme cantidad de datos. Parte del papel y de las competencias que debe de tener el profesor es auxiliar y orientar al estudiante a transformar ese volumen de datos en información, en algo que realmente le es útil, en algo que realmente le es práctico. Entonces hay una primera habilidad que se agrega a las que han mencionado los colegas. En segundo lugar, manejas un volumen de información tan grande y tan diverso que esta capacidad de sintetizar, por ejemplo, de utilizar correctamente un buscador, no es solamente la capacidad de utilizar un navegador, sino es ya un buscador, un motor de búsqueda, no sé, un Google, un Yahoo, utilizarlo efectivamente, ¿para qué? Para localizar de manera mucho más puntual los datos que estamos requiriendo para X cosa. Por supuesto, las capacidades de utilizar un procesador de palabra, las presentaciones electrónicas, utilizar el correo electrónico, insisto, las redes sociales, que bueno, cada vez crecen más, incluso los dispositivos móviles, son habilidades y son necesidades. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos migrando mucha información y muchos datos por esas líneas. Entonces, tal vez la mejor manera en la que un docente podría definir cuáles son las competencias que le hacen falta es, lo mencionabas con el neolítico, ¿qué tan en el neolítico estoy? ¿Qué tantas cosas me faltan? Alguna vez hacemos un ejercicio en Degesca precisamente sobre qué pasaría si estuviéramos 25 años atrás y qué pasaría si estuviéramos 25 años adelante. Hablando, por ejemplo, del cómputo, de enseñanza del cómputo. Y claro, se puede llevar este modelo a muchas otras materias. 25 años atrás, ¿qué pasaría si yo no tuviera correo electrónico, si yo no tuviera buscadores, si no tuviera Google, si no tuviera la web, si no tuviera transferencias de archivos, información digital, etcétera, etcétera? ¿Cómo sería? Llamadas telefónicas, todos son papeles. Señales de humo. Señales de humo, exactamente. Entonces, son tantas las tecnologías que incluso tal vez la duración del mismo programa no nos alcance para mencionarlas. Hay algunas que son básicas, insisto, el web, el correo electrónico, la comunicación entre usuarios, etcétera. Pero por supuesto también podemos proyectar esto al futuro, no solamente la necesidad actual, sino hacia el futuro, ¿qué de estas competencias son las que se deben de reforzar más? Y lo pongo con un ejemplo bien sencillo. Si a mí me preguntaran cómo se va a enseñar, por ejemplo, cómputo y telecomunicaciones en el 2025 o en el 2030, no tengo la respuesta, pero sé los elementos que incluso en el 2025 o en el 2030 se van a seguir utilizando para hacer cómputo y para hacer telecomunicaciones. Lógica y matemáticas. Porque son la base, ¿verdad? Son la base. Oiga,